fueron la Guardia Pretoriana del Führer, hombres comprometidos más allá del deber, dispuestos a dar su vida por Hitler en el campo de batalla. La división Leibstandarte, término utilizado para referirse a la guardia personal de un caudillo, fue la división más letal de las Waffen-SS a lo largo de la Segunda Guerra Mundial, iniciando como un pequeño grupo selecto de 120 hombres liderados por Joseph Sepp Dietrich. La Leibstandarte iría evolucionando hasta convertirse en una potente división Panzer de las SS, viendo acción en prácticamente todos los frentes de batalla de Alemania durante el conflicto, desde las inmensas estepas de Rusia hasta el caótico Bocage normando y los congelados bosques de las Ardenas, viviendo el auge y la expansión del Tercer Reich hasta los agónicos momentos finales de lucha contra los aliados desde Occidente y el Ejército Rojo por el Oriente, allá donde rugían los cañones y se requería de una potente división que sea la punta de lanza, que sea la llave maestra del campo de batalla, estaría la Leibstandarte. Conoceremos todo esto y más a continuación. Bien amigos, la Leibstandarte tuvo sus comienzos en el cuerpo de guardia de las SS Berlín, creado en marzo de 1933 para proteger a Hitler. En noviembre de aquel año, el canciller de Alemania rebautizaría a esta unidad con el título de Leibstandarte. Como guardia de honor de Hitler, sus miembros custodiaban la Cancillería del Reich en Berlín, montaban guardia en los accesos principales y ante el despacho del Führer. A diferencia de otras unidades que tomaban reclutas de zonas específicas del país, la Leibstandarte seleccionaba solamente a los mejores aspirantes de cada región de Alemania. Desde luego, al ser una verdadera unidad de élite, los requerimientos para ingresar eran muy estrictos. A ver, en este video solamente lo voy a abordar de manera muy superflua, ya que en un video que hice acerca de la escuela de oficiales de las SS está todo más detallado. Les recomiendo que lo vean después para ampliar más. Los requisitos básicos era tener el certificado de ario firmado por Himmler, una altura mínima de 1,78 m y por supuesto haber demostrado aptitudes, tanto físicas como mentales, por encima del promedio. La unidad destacaba bastante por sus parches de cuello, su inconfundible bocamanga que llevaba el nombre del Führer y se añadían cinturones blancos y demás accesorios que complementaban con ese imponente uniforme negro. Su apariencia impecable, el hecho de prestar guardia de honor para actos oficiales y la precisión con la cual ejecutaban órdenes les ganó el apodo despectivo por parte de la Wehrmacht de soldados de asfalto. Bastante buenos para desfilar, pero vírgenes en el campo de batalla. Sin embargo, la vorágine de la Segunda Guerra Mundial haría cambiar esta opinión. En 1934, la Leibstandarte participó en la Noche de los Cuchillos Largos, acabando con los principales líderes de las SA y prácticamente descabezando a esta organización al asesinar a su líder Ernest Röhm. Como recompensa por su gran actuar, la unidad fue elevada al tamaño de regimiento y fue completamente motorizada, alcanzando los 2.600 efectivos. La Leibstandarte tomaría acción en los acontecimientos prebélicos que marcaron el camino a la guerra en Europa. El primero ocurrió en marzo de 1936, cuando las tropas alemanas reocuparon Renania, apoderándose de los cuarteles y fortificaciones en Aquisgrán, Treveris y Saarbrücken. 2 años después, la infantería y los tanques alemanes cruzaron de manera pacífica la frontera con Austria, anexionando este territorio al Reich alemán. Mismo suceso pasó un par de meses después, cuando a fin de evitar el comienzo del conflicto, el primer ministro Neville Chamberlain autorizó a Hitler ocupar los Sudetes checos de mayoría alemana. Pero sería en septiembre de 1939 que el entonces regimiento Leibstandarte recibiría su bautismo de fuego en la campaña polaca. La unidad combatió en Lodz, Varsovia y Modlin, y si bien su actuación fue bastante aceptable, el general al mando del 13º Cuerpo de Ejército, Maximilian von Beix, los criticó duramente. La Leibstandarte solamente fue parcialmente capaz de cumplir su misión. Tomaron el puente en Gola durante un intrépido ataque sorpresa, pero luego cayeron en una emboscada bastante evidente. La unidad sufrió sus primeras bajas y se vio envuelta en un combate casa por casa con fuerzas polacas bastante débiles.
Aún así, la Leibstandarte no estaba a la altura en cuanto a entrenamiento de combate de infantería. Palabras demoledoras. Finalizada la campaña polaca, el regimiento es reenviado a Alemania para su reequipamiento y reorganización, recibiendo un batallón de artillería y uno de cañones de asalto. La Leibstandarte llegó en marzo de 1940 a la frontera holandesa, donde sería la punta de lanza del ataque contra Países Bajos. En la campaña occidental, el regimiento tuvo un muy buen desempeño. Cruzaron el río Isel y en 24 horas habían cubierto 75 kilómetros de avance, participando en la toma de Ámsterdam, para 4 días después alcanzar el puerto de La Haya y finalmente llegar a Rotterdam. Como era de esperarse, los hombres de la Leibstandarte vieron acción poco tiempo después en el cerco de Dunkerque. Culminada la campaña occidental con victoria para Alemania, el Führer premió a su unidad dándole el honor de adoptar el Führerstandarte, el estandarte personal de Hitler. Además, la unidad fue elevada al grado de brigada, aumentando su número a un total de 6.500 soldados y añadiendo un batallón antiaéreo. Durante los meses finales de 1940, la brigada comenzó un entrenamiento de asalto anfibio en el río Mosela en previsión de la Operación León Marino. La Leibstandarte tendría un papel crucial en esta hipotética invasión de Gran Bretaña. Sin embargo, la derrota de la Luftwaffe en la batalla de Inglaterra cambió estos planes. Su siguiente destino sería la frontera búlgara en marzo de 1941 para la posterior invasión de Yugoslavia y Grecia. El 12 de abril de 1941 ocuparon Belgrado y sin perder un minuto la brigada Leibstandarte se dirigió a la frontera griega. El momento culminante de la campaña fue la atrevida captura de los pasos de Klidi y Klisura por parte de las tropas de reconocimiento de Kurt Panzermeier. De hecho, tengo todo un video hablando de la historia de Panzermeier y abordo un poco más a detalle dicho tema. Te recomiendo verlo al final de este. Pues bien, comenzando el mes de mayo, culminó la batalla por Grecia y Hitler ordenó que la brigada sea reconvertida a una división de infantería motorizada, elevando sus efectivos hasta los 12.000 hombres. La división Leibstandarte fue adscrita al 54º Cuerpo de Ejército como parte del Grupo de Ejércitos del Sur del mariscal Gerd von Rundstedt. Hasta ese momento, la Guardia Pretoriana del Führer solamente había saboreado las mieles de la victoria. Polonia, Holanda, Francia, Bélgica, Yugoslavia y Grecia habían sido testigos del valor de los hombres de la Leibstandarte, pero sobre ellos comenzaba a recaer otro tipo de reputación, la de infames criminales de guerra. En la campaña polaca, el teniente de la Wehrmacht, Joachim Lemmelsen, denunció al oficial de las SS Leibstandarte, Hermann Müller, por haber ordenado la ejecución de 50 civiles en la aldea de Blonier. Müller sería arrestado, pero Himmler protestó ante Hitler, y los actos disciplinarios recayeron estrictamente bajo jurisdicción de las SS y ya no de la Wehrmacht. Müller fue liberado. El general de la 17ª División de Infantería de la Wehrmacht, Herbert Locke, reportó numerosos incidentes del entonces regimiento LAH acerca de disparos injustificados contra civiles y la quema de aldeas a su paso. En mayo de 1940, cerca de 80 prisioneros británicos fueron ejecutados en Wormhout por elementos del 2º Batallón de Reconocimiento de la Leibstandarte. La mayor prueba de la división sería su cruenta y feroz lucha contra el Ejército Rojo en el frente oriental. Sería en este descomunal campo de batalla donde veríamos los mayores logros y combates de la Leibstandarte, pero a su vez también el sendero de destrucción y muerte que dejarían a su paso. Cuando más de 3 millones de soldados alemanes cruzaron la frontera soviética, aquel 22 de junio de 1941, la LAH se mantuvo como parte de la reserva del primer Panzergruppe del general von Kleist. No entró en acción hasta julio de 1941, cuando participó activamente en la batalla del cerco de Uman, donde el ejército alemán capturó más de 100.000 prisioneros del ejército rojo de Stalin. Después de este evento, la LAH fue asignada al 11º Ejército al mando, en ese momento, del general Eugen Ritter von Schobert.
La división cruzó la ciudad de Kherson y capturó Melitopol y Mariupol en cuestión de apenas semanas. En septiembre combatió al lado de la división SS Viking por la ciudad de Taganrog y su importante puerto marítimo que no tardó en caer. Ese mismo mes, von Schober falleció al mando de sus hombres y lo reemplazó el general von Manstein. La LAH fue enviada al sector de Rostov, donde libró furiosos combates contra el Ejército Rojo por controlar esta crucial ciudad, considerada la llave de entrada al Cáucaso. La batalla culminó a mediados de noviembre y la Wehrmacht encajó fuertes pérdidas, cerca de 20.000 hombres, muchos de ellos de la Leibstandarte. Sin embargo, la estancia de la LAH en Rostov no llegaría a durar demasiado tiempo. Los feroces contraataques soviéticos obligaron al ejército alemán a replegarse a sus zonas defensivas en el río Meuse. Esta sería la primera derrota de la Guardia Pretoriana de Hitler. Con la llegada del verano y la nueva ofensiva alemana rumbo al Cáucaso, la LAH volvería a tomar Rostov en julio de 1942. Sin embargo, las batallas defensivas del invierno pasado y las ofensivas del verano habían llevado a la división al límite de sus fuerzas. La Leibstandarte aumentó mucho su reputación como unidad de combate de élite. Atrás habían quedado esos comentarios bastante desdeñosos que los generales de la Wehrmacht hicieran de ellos allá por 1936. Sin embargo, esta nueva reputación de élite tuvo un precio muy alto, más de 5.500 bajas, por lo cual la división fue retirada del frente y enviada a Francia para una etapa de descanso, reequipamiento y reconversión en una división de granaderos Panzer. A principios de febrero de 1943 la situación en el frente oriental era calamitosa. Stalingrado había caído y el ejército alemán se encontraba en una desbandada a lo largo de la estepa congelada. Von Manstein no pudo utilizar a la nueva potente división Leibstandarte que había sido agrupada en el primer cuerpo Panzer de las SS junto con la división Das Reich y Totenkopf. Sin embargo, ahora con este nuevo cuerpo en el frente oriental, la orden de Hitler era evitar que Kharkov cayera en manos soviéticas. Desde luego, Manstein y el general al mando del primer cuerpo Panzer SS, Paul Hauser, no iban a sacrificar esta potente unidad para mantener Kharkov. El día 15 se ordenó evacuar la ciudad. La ofensiva había dejado muy debilitado al ejército rojo y había sobreextendido demasiado su línea de suministros, algo que no pasó desapercibido por los alemanes. Durante una semana el cuerpo Panzer SS reunió ingentes cantidades de material y soldados y lanzaron su ofensiva el día 22 de febrero de 1943. Y 2 semanas después, la LAH ya estaba librando feroces combates por la captura del centro de Kharkov. La ciudad finalmente fue tomada por los alemanes entre el 17 y 18 de marzo de aquel año, y la plaza de la ciudad fue renombrada Plaza Leibstandarte. Honores bastante merecidos después de haber pagado la división con más de 5.000 bajas por la captura de Kharkov y haber ocasionado al menos 30.000 bajas al ejército rojo. Sin embargo, no todo fue gloria para la LAH, la cual se vio involucrada en la ejecución de soldados soviéticos heridos en el hospital de la ciudad. Además, los oficiales y comisarios políticos fueron ejecutados de forma sumaria. Pronto llegaron las Rasputitsas, convirtiendo el campo de batalla en un terreno intransitable y paralizando las operaciones en el frente oriental. Ambos bandos aprovecharon el momento para poder reequiparse y reparar las pérdidas de la mejor manera que pudieron. La división, ahora parte del segundo SS Panzerkorps del cuarto ejército Panzer del general Hermann Hoth, tenía como objetivo ser la punta de lanza que rompería las posiciones soviéticas en el flanco sur del saliente de Kursk. El noveno ejército del general Walter Model haría lo mismo desde el norte. Ambas puntas se unirían en la ciudad de Kursk formando un enorme cerco sobre las fuerzas soviéticas en el área. La batalla comenzó el día 5 de julio de 1943. El progreso inicial para la LAH fue bastante bueno el primer día, ya que alcanzaron la segunda línea defensiva al caer la tarde. Los hombres de las SS entablaron un duro combate cuerpo a cuerpo para limpiar las trincheras de resistencia enemiga. Para el día 12 de julio habían alcanzado el río Psel, el último gran obstáculo antes de Kursk. Ese mismo día los blindados alemanes chocaron contra los soviéticos en la aldea de Prokhorovka.
Sería la primera de muchas batallas de tanques libradas en este pequeño poblado que poco a poco iría siendo testigo de una de las batallas de blindados más grandes de la historia. Sin embargo, ninguno de los dos bandos consiguió una victoria decisiva y la batalla por Kursk pendía de un hilo. Pero la marea de la Segunda Guerra Mundial ya había cambiado en contra de Alemania, y el Ejército Rojo desató la Operación Kutuzov para destruir el saliente alemán en Orel. Este es otro video que les recomiendo bastante ver porque es una operación un poco desconocida pero crucial para paralizar la ofensiva alemana en Kursk. Bien, a su vez los aliados habían desembarcado en Italia, aperturando un nuevo frente de guerra. La LAH fue retirada del frente oriental y enviada a dicho país. Básicamente el poco tiempo que estuvo la división en Italia, que fue de agosto a noviembre de 1943, se dedicaron a labores antipartisanas, de ocupación y desarme del ejército italiano, ya que el gobierno se había rendido a los aliados y cambiado de bando. Pero la situación era mucho peor en el frente oriental. El derrumbe en el sector sur era más que inevitable y se requería a todas las divisiones de élite posibles. La Leibstandarte, ya convertida en una división Panzer de las SS, fue reenviada a dicho frente. Combatió duramente el resto del invierno de 1943 e incluso quedó cercada en la localidad de Kamenets. Al borde de ser aniquilada, solamente la intervención de las divisiones 9ª y 10ª SS impidieron dicho final. El estado de la LAH era tan lamentable que tuvo que ser retirada del frente en abril de 1944 y llevada a Francia para un necesario proceso de reequipamiento, descanso y transferencia de nuevas tropas. Cuando en junio de 1944 las fuerzas aliadas desembarcaron en Normandía, la LAH se encontraba totalmente reequipada y a plena potencia. Pero el Führer, creyendo que el desembarco real sería por el paso de Calais, mantuvo en reserva a la división. La Leibstandarte no entraría en combate hasta julio de ese año, cuando los aliados prácticamente ya habían asegurado sus cabezas de playa en Normandía. En el frente occidental, la Guardia Pretoriana de Hitler participó activamente en la lucha por la ciudad de Caen, pero la enorme ventaja aérea y la potencia de los buques aliados habían inclinado la balanza totalmente a favor de los angloamericanos. La LAH luchó arduamente en Normandía. Incluso lideró el tan esperado contraataque de los blindados alemanes que empujaría supuestamente a los aliados de vuelta al mar. Sin embargo, los cazabombarderos Typhoon, entre otros, se dieron un festín con los tanques alemanes. Para mediados de agosto, la Leibstandarte pudo escapar a duras penas del cerco de Falaise, pero se habían quedado sin tanques y sin artillería. Fueron enviados de vuelta a Alemania para otra vez ser reequipados y recibir reemplazos. Sin embargo, los nuevos soldados no se comparaban en nada, en cuanto a calidad, a las tropas de años previos. Aún así, la LAH quedó lista en diciembre de 1944 para la última gran ofensiva de Alemania en el frente occidental, la Batalla de las Ardenas, la cual comenzó el día 16 de ese mes con un feroz bombardeo de artillería. En esta oportunidad, la división lucharía separada en Kampfgruppe o grupos de combate operativo. El grupo de combate Piper, el más famoso de todos y mejor equipado obviamente con tanques König-Tiger, Panthers y Panzer IV, pero también hubo otros 3 grupos de combate. Sandik, que se componía del segundo regimiento de granaderos, Hansen con el primer regimiento, este especialmente equipado con piezas de artillería y cañones antitanque, y Nittel, con batallones de reconocimiento y zapadores de combate. Bueno, sería en medio de estos frenéticos combates entre las fuerzas estadounidenses y los hombres de Piper que ocurriría la terrible masacre de Malmedy, cuando más de 84 prisioneros de guerra fueron ejecutados por los hombres de las SS. En mi video acerca de Piper hablo de todo este tema y el posterior juicio que se le realizó. Incapaces de romper de manera total la resistencia estadounidense, la LAH quedó estancada en todo el frente, y corriendo el riesgo de verse cercada por el contraataque aliado, recibió la orden de replegarse a sus posiciones iniciales. La batalla de las Ardenas había terminado. Sin embargo, la Leibstandarte fue enviada a Hungría a finales de febrero de 1945 para la nueva ofensiva alemana, esta vez en dirección al lago Balaton. Les pongo este escenario.
El invierno de 1944 ha terminado. Comenzó la temporada de deshielo. El campo de batalla está hecho totalmente un lodazal. Aún así, el líder germano decidió que el sexto ejército Panzer SS del general Sepp Dietrich, encabezado por la LAH, atacara el frente soviético en dirección al lago Balaton y Budapest en Hungría. Obviamente los tanques alemanes se hundieron en el barro, pero lograron pillar por sorpresa a los soviéticos y las tropas de avanzada lideradas por Peiper penetraron más de 70 kilómetros en las posiciones del Ejército Rojo. Sin embargo, frenado el avance germano, siguió el obvio contraataque soviético, y si bien la LAH pudo mantener sus posiciones, el flanco de sus aliados húngaros se derrumbó, por lo cual se vieron obligados a replegarse en dirección a Austria. Hitler, furioso, acusó a las Waffen-SS y sobre todo a la división Leibstandarte de cobardía, y exigió que retiren de su brazo las bocamangas que llevaban el nombre del Führer. Himmler de esto comentó: si el Führer quiere quitar las bocamangas a la división, debería acercarse y quitárselo a los cadáveres de los soldados que se encuentran en el campo de batalla. Las últimas semanas de la guerra, la división apenas contaba con 2.000 hombres y 30 tanques para hacer frente a las formaciones soviéticas. Los supervivientes se rindieron a los estadounidenses, finalizado el conflicto mundial, para evitar la obvia venganza que recaería sobre ellos si el Ejército Rojo los capturaba. La división Leibstandarte pasó de ser una pequeña escuadra de protección y utilizada para desfiles militares a convertirse en la división Waffen-SS más respetada y temida de la Segunda Guerra Mundial. Más de 50 cruces de caballero de la Cruz de Hierro fueron entregadas a soldados de esta unidad de élite. Su efectividad en combate no se pone en duda, y hoy en día sigue siendo para muchos cuestión de admiración. Sin embargo, tampoco podemos pasar por alto su historial de atrocidades en los diversos frentes de batalla del Reich. En fin amigos, hemos llegado al final del video de hoy, uno un poco más largo de lo habitual, pero espero haya sido de su agrado. No olvides dejar tu pulgar arriba, suscribirte y recuerda que ahora el señor YouTube activó la opción de supergracias. Así que si quieres apoyar el esfuerzo de guerra de este canal y de quien te habla, puedes donar el monto que tú desees. Nos vemos en un próximo video.